vamos a pasar a una entrevista. Invitamos a la queridísima doctora Leticia Calderón, quien ahorita pues se está desplazando, así que nos va a tomar la llamada telefónica para poder hacer el enlace, que ya la tenemos ahí. Vamos a estar con ella porque hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, habló del famoso artículo 33 de la Constitución Política Mexicana, que durante décadas se ha usado para expulsar extranjeros que, como decían en gobiernos anteriores, injerencistas, y que se servía para justificar expulsiones o deportaciones de varios ciudadanos extranjeros. De los tiempos más aciagos es en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que expulsó a cientos, podemos decir, a cientos de extranjeros que se atrevían a ir a los campamentos civiles de observación de derechos humanos ahí en el territorio indígena de Chiapas para observar derechos humanos. Pues el Instituto Nacional de Migración les aplicaba este famoso artículo 33. Adán Augusto, el secretario de Gobernación, puso otros ejemplos, pero colocó los puntos sustantivos que ya en el recuento que íbamos, en la conversación que iba teniendo con Leticia Calderón, con la doctora Leticia Calderón, pues la escuchábamos un poco frustrada, desesperada por el manejo que se hace sobre este llamado artículo 33. Así que vamos a escuchar al secretario de Gobernación, Adán Augusto, y regresamos con la doctora Leticia Calderón para hablar de este artículo, de esta modificación que se intentará hacer, y regresamos con ustedes. El artículo 33 constitucional, específicamente el párrafo segundo, ha sido una herramienta que ha sido utilizada con total discrecionalidad para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional. Ha sido, como decimos, utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado, sobre todo a profesores, a investigadores. Hay el antecedente de un embajador que fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón. No existe ni en Relaciones Exteriores, ni en Consejería Jurídica, ni en Secretaría de Gobernación, porque al modificarse la ley en el 2011, la Constitución, se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa. Entonces, lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política, sobre todo, o alguna posición en asuntos sociales. Se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, que había hecho algunas expresiones sobre el caso Apenco, fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país. Un embajador norcoreano también, que había hecho una manifestación respecto a que apoyaba las pruebas nucleares en su país, fue declarado persona non grata y se le dieron 72 horas para salir del país. Lo que nosotros vamos a hacer, porque así nos lo pidió el señor presidente, la Constitución obliga a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Esa iniciativa se presentó desde hace 5 años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Hicimos ya la consulta a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y vamos a presentar una opinión para que se modifique la minuta y no tenga facultades. El Instituto Nacional de Migración ya no podrá ser usado nunca más como un pretexto para deportar o expulsar vía fast track a alguien, y se establecerá
un procedimiento jurídico que será regulado por la Secretaría de Gobernación y que garantiza a los extranjeros el derecho a la previa audiencia. Bueno, pues ya se encuentra con nosotros la doctora Leticia Calderón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, Leticia, bienvenida. Ernesto, un gusto. La verdad es que qué bueno que podemos tomar este tema así al hilo. Saludos a todos. Sí, gracias, Leticia. Gracias por acompañarnos. Pues sí, un tema que pues hay que ver, hay que colocarle varios ángulos y matices sobre esta reforma que se pretende hacer al artículo 33 constitucional. Y esto lo comento también, Leticia, porque bueno, el presidente aludió a este artículo a propósito de unas declaraciones que hizo el expresidente Felipe Calderón contra una activista y pareja de una diputada, Andrea Chávez, y hablamos de Abraham Mendieta, en el que pues se hablaba de este artículo y de que pues no solamente el presidente no estaba de acuerdo con el expresidente Felipe Calderón, porque acusaba a Abraham Mendieta de injerencista, sino que pues uno escucha las modificaciones a ese artículo y qué bueno que me escribiste también y que empezamos a intercambiar, porque estaba pensando en ti y estaba pensando, precisamente porque estaba pensando en los migrantes y que es un tema que tú llevas décadas ya trabajando. ¿Y qué decir al respecto, mi querida Leticia Calderón? Bueno, mira, yo voy a justo separar el tema, a ubicarlo más desde la perspectiva que tiene que ver con que el artículo 33, Ernesto, es un artículo que viene del siglo XIX y que le da atribuciones al presidente del país para expulsar de manera expedita a un extranjero que considere, digamos, no de su agrado, por razones que se atribuyen a lo político, pero lo político es muy amplio en el sentido de cualquier tipo de participación, declaración, organización que se considere política. Pero obviamente todo es tan ambiguo que a lo largo de todo el siglo XX ha ido cambiando y se fue ajustando y quedó como una atribución del Ejecutivo que solamente cambió en el 2011 cuando se introdujo un apartadito que tiene que ver con que la persona puede solicitar derecho de audiencia antes de ser expulsada. Sin embargo, o sea, el punto de este artículo es que en realidad no tiene dientes, Ernesto, y ha sido una cuestión discrecional, ha sido de un abuso inmenso, porque se ha utilizado justamente cuando se quiere reprimir. Mira, te voy a dar ejemplos que son importantes de tener, más recientes, ¿no? Porque el doctor Pablo Yankelevich, que es un experto y el estudioso más acabado en este tema y en muchos temas, pero este es nuestra referencia siempre, pues él habla que antes de la década de los 50 se podían registrar más de 1,000 casos de personas que con este artículo habían sido expulsadas del país, así, sin audiencia y se va para mañana, ¿no? El asunto es que a partir de ahí hay un cambio y efectivamente, como te digo, se ha ido usando discrecionalmente, pero sí ha servido como un modelo de represión en dos niveles. Uno, en momentos emblemáticos en que hay un activismo específico como el levantamiento del EZLN, donde hubo personas extranjeras que vivían en México y que se involucraron. Esas personas en algunos casos fueron expulsadas. Lo mismo ocurrió en el caso de Atenco, Ernesto, que también hubo personas expulsadas y siempre hay esta ambigüedad, ¿eh? La expulsión puede atribuirse o no directamente al artículo 33, pero queda ese uso discrecional porque el artículo 33 no tiene dientes legales. Y entonces justo se utiliza como un manto de sospecha que todo extranjero, y quien me escuche lo va a saber y me va a dar la razón, sabe muy bien porque se los dicen y se los repiten en el Instituto Nacional de Migración, que no puede tener ningún tipo de actitud, digamos, declaración, participación, organización política, porque eso está prohibido y les aplican el 33. Entonces, no es que necesariamente se use, pero es la amenaza permanente y sobre todo lo que yo llamo la xenofobia legalmente aceptada, legalmente acordada en un país como nosotros, como el nuestro, que al final de cuentas se permite, y socialmente hablando, todos sabemos de a qué se refiere cuando se dice, le deberían de aplicar el 33. No, ahora vamos a hacer una hora, ¿no? Estas convocatorias que se hacen en internet para juntar firmas para que le apliquen el 33 al que quieras, ¿eh? Yo no estoy diciendo aquí de una ideología o de la otra, porque se le señala
de una manera tan ligera, sea una cantante, sea a un artista, sea un político, sea o sea, no importa, porque es un recurso cultural no, de nuestro país, de nuestra sociedad, para descalificar a alguien de extranjero que radica en el país, pero de una manera fácil, porque al final de cuentas elude el debate, ¿no? Es la manera en cuando ya no tienes más argumentos, bueno, pues aplíquenle el 33. Entonces tiene muchas dimensiones, Ernesto. Tiene la dimensión específicamente política, que te voy a decir que yo creo que no fue muy claro el secretario de Gobernación, y en realidad esto le quita la fuerza que tiene esta propuesta. Esta propuesta es importantísima porque implica un cambio estructural en términos de la cultura política de los mexicanos. Si tú ya no tienes ese recurso facilón, hay que combatir otros, pero es una forma de ir contra la xenofobia. Entonces, por ejemplo, para ir cerrando con mi parte, pero es que estoy realmente estoy en el tema, ¿no? Y él dice, bueno, es que se utilizó y dio casos de algunas personas que fueron expulsadas y que incluso podrían ayudar a justificarse en términos de la opinión pública como, bueno, pero es que si era alguien sospechoso o porque estaba aprobando o aceptando la cuestión nuclear. O sea, no, el punto no es ese, no solo los casos emblemáticos que, como te digo, ya no es que sean, no es que no se han dado, pero no han ocurrido en un número relativamente alto, y de hecho tampoco es que lo veamos día a día, sino que hay esta parte donde al final de cuentas, sobre todo del Instituto Nacional de Migración, lo utilizan para, no legalmente, no lo ponen en un papel, pero como un argumento para poder deportar a las personas de un día para el otro. Pero no creas que nada más personas en calidad, bueno, vamos a poner muy humilde, de un flujo migratorio en el que mucha gente podrá identificar la migración. No, personas que radican en el país y que de repente, bueno, se les quiere deportar y se puede argumentar simbólicamente, no se escribe en un papel, pero está ahí en el aire, en el tema, la justificación de que al final de cuentas México, el Estado, los funcionarios tienen ese derecho. Eso sí lo dijo el secretario, sí dijo, ya no podría ningún funcionario del Instituto Nacional de Migración deportar. Es que no pueden, según la ley nacional, es una atribución del presidente, que te digo, que ya tendría derecho de audiencia por parte del extranjero. Entonces, el hecho mismo de que él reconozca de que ya no podrían utilizarlo, es porque al utilizarlo han pervertido la ley. Por tanto, aquí el punto y el llamado es, no hay que reglamentar el 33, Ernesto. Eso es seguir con la ruta de la xenofobia legalmente aceptada. Hay que derogarlo y mandar con eso un mensaje contundente de que en este país ningún extranjero tendrá prohibido opinar, porque además los que opinan, ¿eh? Y vienen de derecha, de izquierda, de centro, o sea, el extranjero que ha participado porque tiene esa condición de seguridad de clase, de seguridad educativa, porque tienen un manejo social que les permite hacer uso de su derecho humano, que es la participación política, pues lo hacen, pero a cambio tienes a miles de extranjeros que saben que está sobre ellos el manto, el fantasma de que podrían aplicarme el 33, aunque reitero, es algo que tiene esta ambigüedad y más bien discrecionalidad de parte del poder en este país. Gracias, Leticia. Leticia, sí, de hecho, a mí me pareció también bastante ambiguo la exposición del secretario de Gobernación. Casi me dio la impresión, no sé si te pasó lo mismo, que ni siquiera se había preparado, que casi fue algo muy improvisado que sacaron ahí de último momento, más allá de que diga que bueno, sí, y ya en el próximo año pues estaremos viendo, dándole seguimiento a este asunto. Me quedaron ahí varias dudas con respecto de la exposición de él y de lo que ha estado pasando. Desde los distintos ángulos que colocas, Leticia. Por un lado, extranjeros que están en ámbitos políticos o en ámbitos de derechos humanos. Yo comparto contigo esta parte, que ese artículo 33 tendría que derogarse, pero pregunto aquí, pensando si hay límites o no hay límites en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de Abraham Mendieta, que es alguien a quien le tengo aprecio y me parece una buena persona, pero eso no tiene nada que ver con que, por ejemplo, pues se manifieste a favor de que se modifique una ley que permita que las Fuerzas Armadas
se hagan cargo de la seguridad pública hasta el año 2028, por ejemplo, por poner un ejemplo. Eh, Eso, ¿hay una línea ahí? ¿No hay una línea? ¿Cómo está esa parte? O en realidad, pues cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo deberíamos de poder opinar sobre cualquier tema, sobre cualquier país, y no tendría que haber limitantes en ese sentido. Pregunta uno. Pregunta dos, en el caso de migrantes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el último viaje que hacía yo, que venía de Chiapas, eh, a la hora de estar entrando paso por la parte de la aduana eh, eh, por la puerta por la parte de la aduana, perdón, venía yo de Estados Unidos y a la hora de estar cruzando venía enfrente mío una ciudadana colombiana y un ciudadano venezolano, y ambos fueron detenidos por las autoridades migratorias. Yo me quedé un buen rato ahí y hasta ver qué pasaba ahí. A la colombiana la regresaron, al venezolano pues ya no supe qué pasó ahí en ese sentido porque se quedó más tiempo, yo tenía que retirarme, pero no había nadie quien defendiera a esta venezolana. No es que le encontraron algo ilícito en sus maletas o algo. No, simple y llanamente no sé qué haya pasado ahí, pero la deportaron. Aquí no sé si eso aplica, si están implementando el artículo 33 o qué demonios está pasando, o todos los extranjeros que llegan a la frontera norte y que luego son trasladados por el gobierno mexicano o a Guatemala o a El Salvador en vuelos directos, o a la frontera con Guatemala y los rebotan a Guatemala. ¿A esos no se les está aplicando el 33 o qué se les está aplicando con base a la experiencia que tú tienes? ¿Qué decirnos con respecto de este artículo y los migrantes pobres, que son los que normalmente, la mayoría de ellos son los que en estos casos son expulsados o deportados? Ernesto, qué bueno que lo preguntas de esta manera, porque creo que también es muy importante que quienes nos escuchen lo capten. El artículo 33 no tiene que ver con esto que tú estás mencionando, que son las deportaciones ipso facto, que además de manera unilateral y arbitraria se cometen en nuestro país. Eso efectivamente ocurre, pero no tiene nada que ver con el artículo 33. El artículo 33 es un artículo en nuestra Constitución cuya atribución de expulsar a un extranjero por razones de activismo, participación u organización política que está prohibida para ellos en este territorio nacional, bueno, justamente nos pone en el siglo XIX y se explica por una razón de país amenazado. Efectivamente, tiene un contexto histórico que le dio origen, pero un siglo después no tiene, digamos, justificación alguna, y eso se vincula con tu primer pregunta, porque estamos hablando de que la lógica internacional lo que ha provocado, y además, insisto, ahí otra vez entra esta cuestión de la seguridad de clase, quien tiene elementos académicos para saber que puede o no puede jalarle hasta cierto punto las declaraciones que hace, incluso en su propio país, Ernesto. Entonces, tú y yo vamos mañana a Estados Unidos y no por eso no podemos opinar de política. Y lo hacemos, y claro que lo hacemos y que tenemos el derecho, y los mexicanos en Estados Unidos están profundamente organizados, se manifiestan públicamente, digamos, con los dilemas que eso también tiene respecto a la deportación y los peligros de la migra, sí, pero eso no quita que tengan derecho a sindicalizarse. Por ejemplo, aquellas marchas emblemáticas de la primavera del 2006, que recordaremos, donde millones de latinoamericanos en general, se manifestaron en las calles, cuando ese no es como parte de la cultura política estadounidense de esa manera, y lo hicieron. Entonces, a lo que voy es que, y por eso lo pongo en el caso de Estados Unidos, estoy hablando de un artículo que expresamente prohíbe en su letra, no en su accionar, porque realmente se utiliza de manera discrecional, y yo quiero insistir en la parte más sociológica, si tú quieres, y es cómo al final genera una narrativa pública en la cual la ciudadanía en general tiene ese recurso
bueno, digo, de los cobardes para mí, ¿no? Cuando quiere descalificar la argumentación de otro, ya no tiene argumentos y usa ese punto. Aplíquenle el 33. Entonces, lo separo. Tú no me estás viendo ahorita que hago las manos como si le abriera el mar, ¿no? Pero estoy haciéndolo como un intento de visualmente poder decir, de un lado estamos discutiendo qué país somos, Ernesto, qué país queremos ser en términos de nuestra propia narrativa pública local y como ciudadanos del mundo, pero también con compromisos. Digo, hoy nuestro presidente hablando de Perú, y a mí me parece que es correcto, que ya basta de esta hipocresía de que no se hable públicamente de lo que se piensa respecto a otros gobiernos de otros regímenes, en la medida en que, bueno, eso estará diplomáticamente acordado, y yo ahí sí no entro en los límites en que se puede o no hacer eso, pero a mí me parece correcto, Ernesto, porque también hay mucha hipocresía en esta parte donde no se manifiesta o no nos manifestamos con el argumento de que la soberanía, a ver, la soberanía es una atribución, por supuesto, que subsiste como parte de la lógica internacional, pero eso no puede limitar y no puede estar por encima de los derechos humanos. Y los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, dicho eso, fíjate, claro que es de migración, porque implica hablar de extranjeros, de quién llegó, de quién se fue, ¿no? El artículo 33. Pero a diferencia de otras cuestiones, ahora paso al tema de lo que te hablabas tú en segunda parte, de las deportaciones, de la política migratoria que México tiene respecto al tránsito migratorio, y ahí es donde el hilo es muy, muy delgadito, porque claro, hay una relación muy complicada con Estados Unidos, que al final de cuentas México tratando de, digamos, no contrariar con esta dificultad que tenemos en una relación asimétrica tan difícil, que estar pisando con piso de vidrio, ¿no? Es caminar sobre vidrio. Pero que en el caso del artículo 33, Ernesto, no tenemos ni por qué considerar Estados Unidos, porque ellos no tienen nivel en el entierro. Es una cuestión que incluso yo te diría, quita la coordenada de los extranjeros y piensa en el México que nos merecemos ser, sin dar puertas ni permitir que haya puertas o haya ventanas por donde se cuela la xenofobia. Por ahí lo quiero llevar yo, porque si no revolvemos planos y efectivamente hablemos y hagámoslo de nuevo, de mucho, mucho de esta política migratoria mexicana que sí tiene, digamos, también una discrecionalidad donde, y yo te lo he comentado, Ernesto, en el aeropuerto de la Ciudad de México se detiene a las personas que incluso con visados, incluso con documentos para visitar nuestro país, son detenidas ahí e incluso deportadas en un porcentaje importante. Pero eso, insisto, es una cosa, hablemos mucho de eso, pero no tiene o no está directamente relacionado con el 33. El 33 es un artículo obsoleto, fuera de época, fuera de momento, y yo le diría con todo el respeto y el cariño que me pueda merecer, en este caso el presidente, no lo reglamenten, no es un problema de reglamentarlo, Ernesto. La atribución de que un Estado se proteja frente a acciones delincuenciales, de seguridad o de atentados, va a prevalecer más allá de un 33. Es una cuestión, ahí sí que es una cuestión de la soberanía nacional. Pero la existencia misma de ese artículo tergiversa completamente la relación que establecemos en México con los extranjeros. Déjame decirte el último argumento. México es el país de toda América Latina donde no hay organizaciones de migrantes, de personas extranjeras que radican en nuestro territorio con visado temporal o permanente. ¿Por qué? Por el artículo 33, Ernesto, porque tiene sobre ellos esta cosa de que podrían aplicarles el 33 si siquiera se atreven a organizarse. Te tendría que contar miles de historias que tengo conocidas, pero creo que eso también lo explica. En otros países, inclusive, las personas extranjeras que radican con documentos de manera permanente o temporal en Argentina, en Chile, votan y su voto cuenta, Ernesto. Entonces, acá estamos en pañales, pero aún peor que en pañales, queriendo reglamentar un artículo que se debería derogar, mandarlo al lugar que merece en la historia y entenderlo en ese momento que tuvo sentido, pero fue hace un siglo, Ernesto. Así es, mi querida Leticia. De hecho, por eso le hacía la pregunta a Leticia, usted que nos está viendo, y le colocamos precisamente la redacción que tiene este artículo 33,
Me tocó pelearlo mucho, Leticia, cuando mis años en Chiapas, precisamente publicamos, de hecho, un informe que se llama Extranjeros de Conciencia, por la cantidad de extranjeros que habían sido expulsados durante la administración del presidente Zedillo. Y dice la redacción, son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Nación, de la Unión, previa audiencia podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Entiéndale usted como le quiera entender a esa redacción tan ambigua y tan general que les permitía a las autoridades mexicanas y les sigue permitiendo, nada más porque ahorita hay un impasse durante la administración del presidente López Obrador, pero puede entrar cualquier otro presidente y aplica este tipo de leyes a discreción, Leticia. Y el problema no es solamente que lo aplique el presidente, que ya es de en sí grave, y que siempre decimos esto, pues no sabemos quién va a gobernar, y este país tiene perspectivas muy diversas, y hay una disputa por el poder, y hay una oposición organizada también. Pero el detalle es que se utiliza por funcionarios como un argumento para intimidar, Ernesto. Entonces, ténganlo en mente también, no es solo un recurso que en última instancia el presidente y se podría meter, o sea, ya lo llevamos a lo legaloide, ¿no? Ahí pregúntales a tus maxi abogados, pero es el punto en el cual, claro, yo pongo un amparo, claro, quien sepa de amparos y quien pueda poner un amparo y quien tenga el dinero, ¿verdad? Pongo un amparo y finalmente podría detener ese procedimiento, e incluso hay casos no por el 33, pero que han sido de expulsiones ipso facto, con argumentos muy barrocos, un caso que defendió Sin Fronteras, de un colega colombiano que fue expulsado, no con el artículo 33, pero que después tuvo la Suprema Corte aceptó que había sido un caso justamente de abuso de poder. Entonces, a lo que voy con esto es que es tan complicado que sí, es un atributo del presidente y el presidente podría llevarlo a cabo, pero no porque ahora tendría que haber una audiencia de por medio y alguien que le sepa podría detener el procedimiento. Entonces, si es tan barroco, si además no sirve para su objetivo, que sería en todo caso contener la participación política, porque quien tiene esa capacidad, esa seguridad, ese conocimiento, habla y opina en nuestro país, sea de derecha, de izquierda o hasta de ultraderecha, Ernesto, porque vimos que llegaron voces muy derechosas y se expresaron políticamente en los términos fuertes de incluso hablar de cambiar el modelo de político que hay en el país, pues porque es su perspectiva, ¿no? Entonces, si eso ocurre, y esa es parte de la cultura política mexicana, que es esta cosa entre la ambigüedad y la hipocresía, ¿no? Porque lo mismo ocurre con otros temas, y ahorita no los reborujo con esto, pero ocurre en el marco de que si es mexicano por nacimiento, que si los padres nacidos en dónde, o sea, todo esto que tiene que ver con una historia, pero que ya se ha complejizado de tal manera, cuando tú tienes una comunidad mexicana de 12 millones de ciudadanos que nacieron en territorio mexicano, que viven en el extranjero, más sus hijos, más sus descendientes de sus hijos, que te hacen una comunidad enorme, que al mismo tiempo son dobles nacionales, Ernesto. Y de acuerdo a nuestras leyes, los dobles nacionales, ahí le meto también ya de una vez jiribilla, están impedidos a una cantidad enorme de cuestiones en términos incluso laborales en el territorio mexicano. Entonces, hay que reformar esas leyes, ponerlas acorde a los tiempos y empezar por el artículo 33 está bien, pero empezar bien, no poniéndole un reglamento, sino derogándolo, abiertamente diciendo, este no es el México que nosotros somos, este no es el país que impide que otra persona ejerza su derecho humano a opinar políticamente, a poder decir
Bueno, pues a mí no me parece lo que tú quieras. Y políticamente es el cambio climático, Ernesto. Y políticamente también es la comida chatarra. Y políticamente es Ayotzinapa, es Atenco, es el EZLN en su momento que tuvo esta capacidad de aglutinar y convocar a personas del planeta entero. Entonces, sí creo que es una oportunidad increíble, histórica, cultural, estructural, que ni nos imaginamos el calibre que tiene, a lo mejor no mañana, no pasado, no este sexenio, pero la herencia que dejaría es que de veras, siguientes gobiernos, no me importa de qué lado me digas, no podrían recurrir a un argumento tan discrecional y tan cobarde como es acallar a otro a partir de decirle que hay un artículo que podría expulsarlo del país. Ya, pues Leticia Calderón, doctora Leticia Calderón, muchísimas gracias por tomarme la llamada. Sé que ya también estás con un pie en las vacaciones, así que No. y tratando de cerrar ahí todos los pendientes en el Instituto Mora. Así que, bueno, pues andas ahí con toda la casa revuelta, las oficinas revueltas, pero que pases un una extraordinaria Nochebuena, un cierre de año muy valioso y pues nos estamos viendo arrancando el 2023, mi querida Leticia. Por supuesto, igualmente a todos, felices fiestas y ojalá que acaben todos los pendientes que nos ponemos como propósito de fin de año y que obviamente no da tiempo y obviamente ni es tanto tiempo, pues un par de días, ¿verdad, Ernesto? Entonces nos vemos más que el año nuevo, pues en unas 2 semanitas cuando mucho. Y gracias Órale. a todos, gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema que me parece que es fundamental y que puedan verlo desde esta perspectiva también, ¿no? Gracias, mi querida Leticia, un Abrazo, fuerte abrazo abrazo. grande. Chao, chao.